¿Cómo están, niños y niñas de primer año de secundaria? Bienvenidos a nuestra clase de comunicación. En esta oportunidad vamos a dar inicio ya a la unidad 6 del libro de Corefo. Y con esta unidad damos inicio a los temas que van a corresponder al tercer bimestre. ¿Está bien? Ahora, cada uno de ustedes va a tener abierto ya su libro de Corefo en la página 114. Y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad en las lecturas que nos propone son preguntas guías. Eso es el título de nuestra clase. Vamos a dar inicio entonces. Ahora, ¿en qué consisten las palabras guías? Las palabras guías nos van a permitir visualizar de manera global, de manera general, un tema a través de preguntas literales. Ahora, cada una de estas preguntas va a tener una respuesta específica. Esta técnica, ¿ya?, es una de las más utilizadas y recomendadas, porque cada uno de los estudiantes, cada uno de ustedes va a enriquecerse a través de su propio cuestionario y a través va a estimular la comprensión en diversos campos del saber. Ahora, ¿cuáles son estas preguntas que ustedes deben tener como guía? La pregunta base para poder analizar un texto es, vamos a ver, acá, ¿ya? La pregunta base que nosotros debemos utilizar es ¿qué? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿O de qué habla este texto? Otra pregunta base que ustedes deben utilizar es ¿para qué? ¿No? Recuerden que para qué indica una finalidad. Otra pregunta guía base que yo puedo utilizar en un texto es ¿quién? ¿Quién es el personaje o de quién está hablando? O en plural también, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Ahora, otra pregunta guía es ¿dónde? ¿Dónde sucedieron los hechos? ¿O dónde se encuentra el protagonista? ¿O dónde se encuentra el personaje? ¿Ves? Es ¿dónde? La siguiente pregunta guía es ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Ves? Nos va a indicar el tiempo en que suceden los hechos. Otra pregunta clave o guía es ¿por qué sucedió? Nos va a indicar el motivo, la razón, las circunstancias por las que se da una determinada situación. Y la otra pregunta guía que siempre deben utilizar ustedes es ¿cómo? ¿Cómo sucedió? Es la manera, la forma, la circunstancia en que suceden las cosas, los hechos o acontecimientos o sucesos. ¿Cierto, chicos? Entonces, ustedes deben saber de memoria estas preguntas bases. ¿Qué sucedió? ¿Para qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cómo? Son las preguntas que siempre deben utilizar al analizar un texto. Recuerden, o les repito, que estas preguntas les van a permitir visualizar de manera general un texto, cualquier texto, sin importar el tema. ¿Está bien? Ahora, ¿cuáles son los pasos que cada uno de ustedes debe aplicar para el desarrollo de esta estrategia, utilizando las preguntas guías? En primer lugar, es realizar la lectura del texto. Realizamos dos lecturas mínimas. La primera, la lectura explorativa, y la segunda, la lectura de análisis o comprensión. Luego de realizar la lectura, empiezas a hacer la aplicación de estas preguntas claves, como qué sucedió, o dónde sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, ¿no? O de quién está hablando. Luego de formular las preguntas, ¿no? Tú vas a utilizar esas preguntas de acuerdo al texto que has hecho. No siempre vas a utilizar todas esas preguntas, pueden ser algunas. Vas a responder esas preguntas. En primer lugar, lo puedes hacer de forma oral, pero siempre es necesario hacer un registro escrito de las interrogantes que tú te formulas.
Entonces, en tercer lugar es contestar esas interrogantes, haciendo referencia siempre a lo que expresa en el texto, no incluyendo opiniones, sino sacando textualmente, literalmente lo que está en el texto. El cuarto paso es representar estas preguntas, ya tú vas a representar estas preguntas a través de un esquema. Ahora, el esquema que tú utilices para representar este proceso de tu lectura o las preguntas guías que tú has utilizado, lo vas a hacer, o sea, de forma alternativa. Tú puedes utilizar un mapa conceptual, tú puedes utilizar un círculo concéntrico, puedes utilizar un mapa mental, puedes utilizar una infografía, un cuadro comparativo, etcétera. Tú puedes utilizar diferentes tipos de esquemas. ¿Está bien, niños? Nosotros vamos a aplicar entonces esta estrategia de comprensión que es preguntas guías en la lectura de la página 114, como les mencionaba. Entonces, cada uno de nosotros va a abrir el libro y vamos a aplicar esta técnica de comprensión. ¿Cuál es el título? Vamos a preguntar a la señorita Saniru. Saniru, ¿cuál es el título del texto que nos proponen? La excursión de Caimán. Muy bien, la excursión del Caimán. Les hago una pregunta, niños. ¿Ustedes consideran que las zonas selváticas son peligrosas? No, no, Miss. No, Miss. Se anda con cuidado. Víctor, Sí, Víctor, sí, son peligrosas. Víctor dice que no si andas con cuidado. Luciano dice que sí. ¿Por qué crees que es peligroso, hijo? Tiene muchos animales peligrosos, venenosos. Claro, Serpientes, anacondas. exacto. Cuando hablamos de zonas selváticas, gracias Luciano, estamos refiriéndonos, miren aquí, esto no es una ciudad, esto no es un distrito. Cuando hablamos de zonas selváticas, estamos hablando del bosque en sí. Obvio que en el bosque va a haber una casita aisladamente a kilómetros, ¿no? No es un pueblo ni siquiera, pero en esos lugares donde sí viven algunas personas, ¿ya? O una familia por ahí dentro de la selva, entonces sí hay animales peligrosos, por supuesto que hay, porque es el hábitat natural, ¿no? De esos animales. Entonces, yo comparto que en los lugares, en las zonas selváticas sí son peligrosas, porque los animales se encuentran en su hábitat natural. ¿No? Es muy diferente. Si tú vas a una ciudad, a la capital de un departamento, una región, es obvio, en las ciudades no vas a encontrar esos animales. Pero si se refiere a las zonas selváticas, se está hablando al bosque, está hablando de la jungla, es obvio que ahí sí vamos a encontrar esos animales y sí son muy peligrosos, ¿ya? Porque ellos se sienten amenazados. La reacción que tienen es porque se están sintiendo invadidos, se están sintiendo amenazados y por eso ellos actúan de esa manera. ¿Está bien? Ahora, ¿ustedes conocen algún lugar de la Amazonía peruana que atrae a los turistas? ¿Ustedes conocen algún lugar? ¿Tienen conocimiento? ¿Han visitado por internet? ¿Se han enterado de algún lugar que atrae a las personas conocer la selva amazónica? A ver, chicos, estoy preguntando y solo veo ahí que está Saniru, Luciano y Víctor. No veo a ningún otro niño más. A ver, chicos, díganme pues, ¿alguno de ustedes conoce un lugar? Posible. No, mijo, no. Ticlio, Miss, Ticlio. Una zona selvática. No, estamos No hablando... tan frecuentada. Estamos hablando de la Amazonía peruana. En la Amazonía peruana no puede haber el ticlo está acá en el este. Estamos cerca al ticlo. Nosotros que estamos en Atequitarte estamos cerca al ticlo. Ni media hora vamos en una camioneta y estamos ahí. Entonces eso no es la selva peruana. ¿Iquitos, Miss?
Sexta unidad. Voy a empezar la sexta. Ah, ya. Ah, ¿le conoces? Ah, ya. Ah, ya, excelente. Mañana voy a traer los libros para que los fotocopie. No, como están en la plataforma, yo le voy a ir copiando, le voy a dar un archivito y se lo voy a enviar. Excelente, excelente. ¿Mi reserva natural? Listo. ¿Conoces alguna reserva natural con nombre, hijo? Yo creo, yo les invito, chicos, de verdad, tal vez a buscar en el internet después de la clase, ¿no? A ver qué lugares de la Amazonía peruana es un motivo de querer visitar, ¿no? O que los turistas tengan... ¿Machu Picchu? Iquitos, Miss. Iquitos es una ciudad, hija. O sea, Yo hay me fui por donde están los animales rescatados y ahí me tomé fotos con las serpientes. ¿En qué, Es un lugar, ¿en qué ciudad? te ¿Río has- Amazonas? o qué- era por Iquitos, por ahí. Yo conozco muy bien esa ciudad y ahí no hay atractivos, porque eso es una ciudad, es como si fuera Lima, pero pequeño, ¿no? O sea, no hay lugares. Si tú quieres conocer algo, algún atractivo, tú tienes que salir de la ciudad. Es como si tú Sí, estás... pero se subieron a un bar, ¿cómo se llama? Ah, claro, exacto. Por ahí. Entonces puede ser, tu compañera acaba de mencionar el río Amazonas. El río Amazonas Algo por ahí. ¿Machu Picchu? es una atracción turística. No estamos hablando de la Amazonía, corazón. Machu Picchu está en la sierra, estamos hablando de la selva, región selva, ¿no? Estamos hablando de los lugares. Tu compañera Yalín, creo, acaba de mencionar, o una de las niñas acaba de mencionar el río Amazonas. Eso es un atractivo turístico precisamente de nuestra Pucallpa. Amazonía peruana, Pucallpa. el río Amazonas. Oxapampa, Miss. No, Es una parte de la selva. no, Oxapampa no está en el Amazonas. Oxapampa es seca, ¿Pucallpa? selva. Tampoco, el Amazonas no pasa por ahí. Tienen que revisar un poquito para ubicar. En la Laguna Azul. ¿Ya? Eso tampoco pasa por el río Amazonas. La Laguna de Azul está ubicada en el departamento de San Martín, si no me equivoco. Eso Parque es Nacional Maru. en la... Ya. Yo les invito, lo único que vamos a rescatar de esta parte es que su compañera Yalí mencionó el río Amazonas. Yo creo que eso sí es un motivo de atracción a los turistas, porque ustedes saben que el río Amazonas es uno de los más anchos del mundo, ¿no? Tiene mayor proporción, mayor longitud en cuanto a, es muy amplio el río Amazonas. Y otra cosa que es, el agua es bastante, tiene un color característico, no es un color cristalino, no es claro. Y eso es uno de sus atractivos, ¿no? Uno es que es el más ancho y otro que el río Amazonas precisamente llega hasta Brasil, pues es bastante grande, ¿no? Es uno de los ríos más grandes que hay en América. Eso sería uno de los atractivos. Sería bueno poder investigar un poquito más y poder conocer, ¿no? ¿Qué otras atracciones turísticas podemos hallar en la Amazonía? ¿Está bien? Ahora, vamos a leer este texto y vamos a leer acerca de la excursión del Caimán. Vamos a leer por partes. Aldair va a leer las dos primeras partes, los dos párrafos pequeños. ¿Está bien, Aldair? Atentos todos para que vayan leyendo al tiempo que yo les llamo. ¿Está bien? En primer lugar, lee Aldair. La excursión del Caimán. Recuerdo cuando hice mi primer viaje a la Amazonía en plan turismo. Fue muy interesante porque, aunque solo fueron 2 semanas, conocí muchas de la zona. Cuando hice este viaje tenía muchas ganas de conocer a los indios de verdad y no lo que veía por la televisión o las películas.
Llegué y me Hasta hospedé ahí nada en más, un hasta películas, Aldair, porque ahí hay un punto, hay que respetar los signos, ¿ya? De puntuación, un pare ahí. Ahora, Víctor, tú vas a leer el siguiente párrafo. ¿Está bien, Víctor? Te escucho. Sí, Miss. Llegué y me hospedé en un hotel que ofrecía viajes emocionantes. Sin embargo, no incluían la estancia en una aldea indígena, que era lo que yo realmente anhelaba. Ante mi gesto de angustia, la recepcionista me dijo que cerca de allí había una congregación de evangelistas. Esas aldeas que iban a zonas indígenas, indigentes podían hablar con ellos para ver si tenían pensado ir a alguna de esas aldeas, pedirles que si me dejaran acompañarlos. ¿Continúo, Miss? Sí, todo el párrafo tienes que leer, hijito. De inmediato hablé con un señor de la congregación y me dijo que saldrían en unos 5 días. Me explicó lo que tenía que llevar y así acordamos la salida. Muchas gracias, Víctor, por tu participación. Y ahora le vamos a pedir a Saniru. Ya, Saniru, te toca leer. Hasta que mi anhelo se convirtiera en realidad, estuve viendo los folletos de aventuras de hotel para decidirme por uno. De todos los que tenían, me ilusioné con uno al que denominaban la excursión de Caimán. Mi imaginación se disparó y me apunté. Salimos al amanecer cuando nos trasladaron al barco. En el pude apreciar un montón de gente, incluso de edad, lo que hacía pensar por se iba a través a internarse en la selva y vivir esta aventura. En fin, empecé a hablar con algunos que compartir experiencias de lo que hasta el momento les había sucedido en este viaje. Muchas gracias, Aniro. Ahora es el turno de Luciano. Lucianito, tú vas a leer lo que sigue, el siguiente párrafo. Ok, Miss. En nuestro trayecto vimos el encuentro de las aguas. Seguimos pasando por canales y lagos hasta que llegamos a una de esas casas flotantes que están atadas al fondo por sogas. Allí descendimos. Parecía que no había nadie en la casa, así que empezamos a llamar, hasta que salió uno. De repente vimos al lado de la casa un caimán atado a un poste. Pobrecito, al sol, con la boca abierta, todo reseco. Ni se movía, parecía que estuviese moribundo. Sin embargo, en una fracción de segundo, su cola me dio un golpe en la pierna, mientras que su boca se acercaba para comer un bocado. Yo salté, esa fue mi suerte. De inmediato salió el dueño, quien dijo: "Esta es mi mascota, partamos ya". Muchas gracias, Lucianito, hasta ahí. Ahora va a leer Dayanita. Dayanita, el siguiente párrafo, por favor. Había llegado el momento. Subimos en una canoa de remo, cruzamos la laguna y entramos en un canal estrecho. Los sonidos de la selva al atardecer me resultaron muy tranquilizantes y exóticos a la vez. La noche se echó encima. El canonero nos advirtió que estábamos ingresando a una zona de caimanes grandes y que hiciéramos silencio. De repente, por la parte de atrás se escuchó un barullo fuerte. Pregunté si era un caimán. El hombre afirmó que era uno muy grande. En ese momento yo solo quería que llegara el momento de ir con los evangelistas al poblado indio, pero no estaba en
la excursión del Caimán. Pero no, estaba en la excursión del Caimán. Muchísimas gracias. Entonces, acabamos de realizar esta lectura. Muy interesante, me llamó bastante la atención de este texto. Les voy a recordar que no todo lo que en el texto dice, en un texto narrativo, es real, ¿ya? Recuerden que los textos narrativos son cuentos, mitos, fábulas, leyendas, novelas, ¿cierto? Y los cuentos pueden ser reales o ficticios, o pueden basarse de un hecho real, pero no todo lo que se escribe va a ser cierto, ¿no? Hay bastante fantasía, porque hay algo aquí que me causó bastante gracia, y yo he visitado en algún momento algún lugar así como el que está mencionando acá de una casa flotante, y esas casas flotantes no están atadas con cuerdas por dentro. Eso es una mentira, eso es algo subjetivo que ha puesto el escritor para atraer, para atraparnos en la lectura, ¿no? Ya, como ustedes pueden ver acá, aquí hay un árbol que ha sido plantado aquí ya sin hojas, ¿no? Simplemente la madera, el tallo. Entonces, esas casitas se atan así. Estos se llaman horcones. Se atan a esos horcones, pero no tienen sogas debajo del agua ni nada por el estilo. ¿Ya? Me parece bastante interesante esta lectura, ¿no? Sí hay bastantes agencias que te llevan, ¿no? Pero es fuera de la ciudad, como dicen, ¿no? Tú tienes que irte a través de barco para poder conocer algunos de los lugares. Ahora, una vez que ya hicimos la lectura, ahora ustedes, el segundo paso es formularse preguntas. Y no se olviden que las preguntas que ustedes tienen que elaborarse acerca de este texto deben ir acompañados ya con lo que les expliqué. ¿Cuáles son las preguntas básicas? A ver, ¿se recuerdan? ¿Quién, cómo, quiénes? Muy ¿Dónde? bien. En el libro de Arias, si es que no lo tienen a la mano, para que no se olviden las preguntas, abran su libro de área, chicos. En el libro del área están estas preguntas. Yo lo puse en la diapositiva, pero todo lo que pongo en las diapositivas lo saco del libro del área. ¿En qué página del libro del área? En la 112. Mira, lo estoy proyectando ahí en pantalla. Miren. En el libro, en la página 112, ahí están las preguntas de qué, para qué, quién, dónde, cuándo, por qué y cómo. Para que no se olviden, entonces ustedes pueden sacarlo de allí. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Ahora, lo que ustedes tienen que hacer es aplicar entonces en la lectura. Vamos a aplicar esta estrategia en la lectura. Van a formular preguntas ustedes. Aquí en la página 115, ustedes tienen el espacio para poder hacer las preguntas. A ver, algunos de ustedes, díganme, ¿qué pregunta hicieron? ¿Cuál sería la primera pregunta que hacen? ¿Dónde? A ver, chicos, les pregunto, ¿qué es lo que hicieran ustedes? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Qué pasó con el Caimán, Miss? Primera pregunta. ¿Qué pasó con el caimán? No, ¿qué le pasó al protagonista? Sería. Al caimán no, ¿qué le pasó al protagonista? Recuerda que debes enfocarte en el protagonista, hijito. ¿Ya quién es el protagonista de la historia? Ahí no dice su nombre, ¿no? Yo deduzco que es un jovencito. ¿Ya? ¿Cuál es el título de esta lectura? La excursión del Caimán. Muy bien, la excursión del Caimán. Entonces, ¿qué preguntas van a hacer? A ver, ustedes me tienen que decir cuáles van a ser sus preguntas. ¿Qué es lo que van a preguntar? A ver, quiero saber.
Ya, chicos, ¿tienen idea de lo que van a preguntar? ¿Qué conoció en la Amazonía? En la Ya, vamos a hacer una cosa. Usted, ya, si van a hacer una lista de sus preguntas, ya, con la pregunta qué, con la pregunta cuándo, con la pregunta dónde, que la pregunta cómo, ¿está bien? Y la pregunta por qué. ¿Está bien, chicos? Quiero que hagan sus preguntas en un cuaderno, en una hoja aparte. ¿Les parece? En una hoja aparte, elabórenme 6 preguntas. Cada pregunta que elaboran tiene que ser con una de las que les he propuesto. ¿Está bien? Y luego que han hecho esas preguntas, ustedes van a elaborar un esquema. Van a elaborar una burbuja de ideas, se llama. ¿Está bien? Miss, tengo una pregunta. ¿Cuándo llegó al poblado indio? Ya, está bien, si eso es tu pregunta, está bien, no hay problema. Te estoy diciendo que vas a elaborar 6 preguntas. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Cuántas preguntas van a elaborar? 6 preguntas. ¿Ya? Y estos círculos, ustedes lo van a hacer pues con su tapito, con su regla circular. Yo lo estoy haciendo así porque aquí en el libro, en la computadora, no me ha dado mi reglita circular. Por eso es que yo estoy utilizando esta reglita. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? Hola. Sí, mi. ¿Ya? Vamos, Sí, hagan mi. sus 6 preguntas. Yo voy a esperar para que ustedes me hagan ver sus 6 preguntas. ¿Ya? Elaboren sus preguntas. ¿Ya? Elaboren sus 6. Si alguien ya, ahí está, su compañero Víctor ya me acaba de decir una pregunta, ¿ves? Él ya hizo una. A ver, quiero del resto también. Son 6, con cada ¿Y una. qué conoció en la Amazonía? Eso es tu pregunta, Jean-Pierre, muy bien. ¿Y qué conoció? A ver, dime. Eh, Recuerda que después de hacer tus preguntas vas a responderlas, hijito, ¿ya? No se olviden de eso. Uy, me pasé de la línea, eso está prohibido, no nos podemos pasar de la línea, tiene que ser dentro de la línea. Ahí está. Tati, ¿se me va quitando clase de ahí? ¿Y alguien más se ha hecho sus preguntitas? Por favor. Luis, Para hacer algo. Dime, corazón. Luis, en el libro hay 7 preguntas. ¿Cómo? En el libro hay 7 preguntas. Si tú quieres, hijito lindo, haz las 7, pero yo te estoy pidiendo 6. Menos de 6 no me puedes hacer. ¿Ya? Si tú quieres, puedes hacer tus 6 preguntas. ¿Me hiciste la tarea? Corazón, no es tarea, hijito lindo. Te estoy diciendo que trabajes en clase, corazón. Ahora estás haciendo el trabajo. Esto no es tarea, tienes que hacerlo en clase. ¡Diana! ¡Tu mamá te llama! A ver. Acabamos de descubrir que Arianita, le están llamando a Arianita. ¿Ya? A ver, ¿qué pregunta podrían hacer? Por ejemplo, yo hay algo que básico que podría preguntar es, ¿dónde sucede la historia? Esa pregunta es básica. ¿Dónde sucede o dónde suceden los hechos? Así voy a poner. ¿Dónde suceden los? ¿En la Amazonía peruana, Miss? Exacto, pues es lógico. ¿Ves? ¿Se dan cuenta que ustedes sí saben lo que van a hacer?
tengo que poner la respuesta. En la Amazonía peruana. En la Amazonía peruana. ¿Ves? Peruana. Ahí está. En este caso voy a escribir con todo lo que escriben así tienen que hacerlo. Eso es básico. O sea, las preguntas que ustedes hacen, chicos, escúchenme, las preguntas que ustedes hacen les van a ayudar a recordar con facilidad en cierta forma esta historia, porque es un texto narrativo, ¿no? Va a ayudarte a recordar con facilidad todas las preguntas que te hacen. Utiliza las preguntas guías, por eso son estas preguntas guías, ¿no? Por ejemplo, otra pregunta aparte de dónde suceden los hechos, ¿cuál sería? Una pregunta podría ser, ¿a quién casi se le come el pan? No, la pregunta sería, ¿quién es el protagonista de la historia? Eso. ¿Sí o no? Tengo una pregunta. Dime, hijito. ¿Qué buscaba el joven? ¿Qué era lo que buscaba el joven? ¿Hay una pregunta, Miss? ¿Qué es lo que... Claro, está bien. Miss, otra pregunta desea es, lograr? ¿por qué fueron a conocer? Dime, hijito. ¿Por qué fueron a la Amazonía? ¿Por qué fue a la... ¿Por qué visitó la Amazonía? Ajá. Esa sería tu pregunta. ¿Ves? Está bien, ya lo están haciendo. Ahora sí veo que están avanzando. Cada pregunta debe ser con una guía diferente. No me repitan. Si en uno ya has utilizado, ya no repitas, ¿ya? ¿Dónde suceden? Ahí está. ¿Dónde suceden los hechos? En la Amazonía peruana. ¿Está bien? Al final su burbuja de ideas tiene que quedar así. Bien bonito lo hacen en su libro. ¿Está bien? Sí, otra pregunta sería, ¿quién es el protagonista? De la historia o del relato. Tienes que hacer completo, hijito, tu pregunta. ¿Está bien, Víctor? Sí, Miss. ¿Alguna pregunta más? Ahora estoy aquí para que ustedes me pregunten, para que ustedes hagan. ¿Está bien? Tienen que hacer, chicos, tienen que hacer. No, ya no, termina. Miss, una pregunta. Una pregunta sería, ¿cómo sucedieron los hechos? No, sería ¿cuándo sucedieron los hechos? No, porque... No. ¿Cuándo? Claro, ¿cuándo sucedieron? Eso sí. Sí. Es que ya hice la pregunta ¿cuándo? Y no la puedo volver a repetir. Ya, entonces con cómo no está correcto. Especifica una acción. Para que utilices el cómo, especifica. Especifica una acción. ¿Qué es lo que quiere lograr él, Víctor? ¿Conocer qué cosa? El pueblo indio. Entonces, ¿cómo logrará conocer el pueblo indio? ¿O cómo logrará? ¿Cómo conocieron al pueblo indio? ¿Cómo logrará su objetivo? Ajá, Miss, exacto. Así. Dime. Miss, cuando termine la clase, ¿volvemos a entrar? No, corazoncito. Cuando termina la clase, tú terminas tu burbuja y listo. Y mañana nos vamos a ver en clase y ahí me van a hacer ver todos si han terminado. El que no ha terminado, no me muestre en la pantalla, simplemente no trabajo en mi clase. Me hice una pregunta, si ahorita yo termino, ¿se lo puedo mostrar ahorita? No creo que termines ahora, corazón, porque tienes que escribir bien, tienes que colorearlo, tienes que hacer bien formado, porque si no, no te voy a poder poner un 20, ¿ves? O sea, para que tú me presentes tiene que estar bien hecho. ¿Ya, hijito?
Por algo no estoy usando colores, es porque tienes que hacerlo así en tu libro. Los organizadores visuales presentan información resumida de manera ordenada y jerarquizada, y para eso se utiliza líneas, se utiliza figuritas, se utiliza colores. Me hice una pregunta, ¿son cuándo, dónde, qué, quién y cómo? ¿Y uno más cuál era? Mira en tu libro de área, corazoncito, ahí ¿Qué página, Miss? también ya lo indiqué. Me olvidé. Dice que no me prestan atención cuando yo explico. Está en la 112 del área. Gracias, Miss. Me gusta que me presten atención cuando yo les enseño, sino como que me pongo un poquito triste cuando no me prestan atención. ¿Ya? Ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Entonces nos vamos a ver la siguiente clase. ¿Está bien? Chicos, terminen eso y mañana los veo tempranito, ¿ya? Hasta la próxima.